Muy buenos días, mis amados estudiantes. En esta mañana, en esta clase de matemáticas, les voy a presentar la explicación de la secuencia número 7 de su libro, que se titula Radicación y Logaritmación de números naturales. Aquí me encuentro en el enlace de otra forma de explicar que ustedes pueden encontrar en la versión digital de su libro, pues haciendo clic en ese enlace. Entonces, para que ustedes lo exploren también de manera autónoma en su casa, y pues ya les dejaré al final un ejercicio para que ustedes lo exploren también, tengan ese incentivo, esa motivación para explorarlo. Entonces, ¿qué vamos a ver? La relación que existe entre la potenciación, la radicación y la logaritmación. Como bien recuerdan, la secuencia anterior estábamos viendo la potenciación y, y es clave que este concepto de potenciación, cómo funciona la potenciación, nos quede súper claro para poder entender hacia dónde vamos con la radicación y la logaritmación y por qué están relacionadas entre sí. Entonces, si usted todavía tiene alguna dificultad con el tema de potenciación, mi recomendación es repase nuevamente ese tema, mira las correcciones, mira los ejercicios para que le quede bien claro y que este tema de radicación o logaritmación quede muchísimo más manejable. Entonces tenemos aquí este ejemplo con el que vamos a identificar las partes. Recuerden que cuando teníamos nosotros la potenciación, el número 3 que están viendo acá lo llamamos base, que es el número que se repite o que se multiplica por sí mismo. Y este número pequeñito que está arriba del 3 lo llamamos exponente y es el número que me indica cuántas veces la base, que en este caso es el 3, se multiplica por sí mismo. Entonces esto significaría que 3 a la 4 es 3 por 3 por 3 por 3, o sea, 3 multiplicado por sí mismo 4 veces. Y el 81 es el resultado de la potenciación al que llamamos potencia. El resultado de la potenciación le llamamos potencia. Ahora, ¿qué relación hay con la radicación en ese sentido? Fíjense que el resultado de la radicación al que llamamos raíz no es más que la misma base. Fíjense que es la misma base. El índice de la radicación no es más que el exponente de la potenciación. Y el radicando, que es el número que está por dentro del símbolo de la radicación, no es más que el resultado de la potenciación, o sea, la potencia. Quiere decir esto que la radicación consiste en hallar la base cuando se conoce el exponente y la potencia, o sea, yo sé a cuánto tengo que elevar el número, sé cuánto da esa multiplicación sucesiva, pero no conozco cuál es el número que se tiene que multiplicar a sí mismo. Cuando la incógnita es la base, entonces decimos que estamos haciendo una radicación. Si no conocemos la base, estamos haciendo una radicación. Es el proceso por el que yo hago una operación matemática para hallar cuánto vale esa base de la potenciación. Entonces, veamos un ejemplo de radicación. Tenemos aquí que el radicando, bueno, que raíz cuarta de 81 indica que el 81 es la cuarta potencia de algún número que se debe hallar. Es decir, lo que les acabé ahorita, algún número que no conozco, si lo elevo a la 4, me va a dar 3. Bueno, si lo elevo a la 4 me va a dar 81, corrijo. Algún número, si lo elevo a la 4 me va a dar 81. Eso es lo que significa raíz cuarta de 81. Como 3 a la 4 igual a 81, entonces la raíz cuarta de 81 es igual a 3. Se lee, la raíz cuarta de 81 es 3, así como lo estamos diciendo, raíz cuarta de 81 igual a 3. Importante que esto lo pongamos en los apuntes para que no se les olvide cómo se llama este numerito, cómo se llama el numerito que está por dentro y cómo se llama el resultado de la radicación, que es la raíz. Veamos ahora la logaritmación. Vamos a ver que sigue teniendo que ver con la potenciación. De nuevo, recuerden que esta es la base, este es el exponente y esta es la potencia. ¿Qué pasa en la logaritmación? Fíjese que la base, que es el 3, ahora está ubicado aquí al lado del signo, de la indicación de log, que significa logaritmo. Aquí este número que está después, que es el argumento, lo llamamos que es la potencia cuando lo tenemos como potencia, y el resultado de la logaritmación lo llamamos logaritmo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la logaritmación? Si yo conozco la base, conozco cuánto me da el resultado de la potencia, pero ignoro cuánto debe ser el exponente, es decir, no sé cuántas veces tengo que multiplicar el 3 por sí mismo para que me dé 81, si no conozco ese número de veces, entonces a eso lo llamamos la logaritmación, el proceso por el cual yo voy a encontrar cuánto debe valer el exponente para que teniendo la base y teniendo el resultado de la potenciación me dé pues ese exponente. Entonces por eso vemos acá este ejemplo para que se den cuenta cómo se relaciona. De nuevo, esto lo escriben en su cuaderno
hacen el ejemplo, colocan que el numerito pequeñito acá se llama base, el argumento, el logaritmo. Veamos un ejemplo de logaritmación. Entonces, como se pueden dar cuenta aquí, el logaritmo en base 3, aquí ya lo estoy leyendo, aquí está resaltado, mire, pero lo voy a leer de una vez. El logaritmo en base 3 de 81 es otra manera de escribir 3 elevado a la algo, este cuadrito vacío que está aquí es el elevado, 3 elevado a la algo que no conozco es igual a 81. Entonces, el logaritmo es el exponente desconocido. Cuando yo haya el resultado de la logaritmación, voy a encontrar el exponente que no conozco, el que me hacía falta. Y de nuevo, como 3 a la 4 es igual a 81, entonces el logaritmo en base 3 de 81 es igual a 4. Ahora, ¿qué van a hacer ustedes? Ya en su casita, si está de manera virtual, lo puedes hacer de una vez, si no lo puedes hacer después. Los presenciales ya cuando lleguen a casita, eso forma parte del trabajo autónomo de hoy. ¿Qué van a hacer? Van a realizar esta actividad que aparece ahí en el enlace de otra forma para explicar. Cuando ya hayan completado todas las parejas, toman un pantallazo y lo colocan ahí dentro de la evidencia del archivo del documento que ustedes mandan. Entonces, ¿en qué consiste esa actividad? En armar parejas. Básicamente aquí me dan una operación. Aquí es raíz sexta de 729, este es un ejemplo. Entonces, ¿qué número al multiplicarlo por sí mismo 6 veces me da 729? Estamos buscando la base. ¿Cuál será la base de la potencia que al elevarla a la 6 me da 729? Pues la respuesta es 3. ¿Por qué? Porque si multiplico 3 por sí mismo 6 veces, es decir, 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3, me va a dar 729. Eso lo pueden comprar ustedes haciendo la multiplicación, incluso haciendo una calculadora si lo quieren hacer más rápido. Y entonces por eso estas dos parejas coinciden. De la misma manera van a buscar las demás parejas. Aquí, por ejemplo, destapé raíz cúbica, este que termina en 3 aquí, si se lee raíz cúbica de 1728, ¿cuánto es? Entonces tengo que buscar un número que al multiplicarse por sí mismo 3 veces me dé 1728. Bueno, aquí está escondido por alguna parte. Entonces la conclusión que sería que en la potenciación yo conozco la base, conozco el exponente, pero no conozco la potencia. ¿Cómo se desarrolla? Pues cogiendo la base y multiplicándola tantas veces como me diga el exponente. En la radicación, por el contrario, en la radicación, yo no conozco la base, me dan el exponente y me dan la potencia. Entonces tengo que buscar un número que al multiplicarse por sí mismo tantas veces como me diga el exponente que sí conozco, me dé esta potencia aquí. ¿Hay método para resolver eso? Sí, claro, ahorita vamos a ver unos ejemplos para que se den cuenta cómo se pueden hacer radicaciones, que de hecho ya lo adelantamos un poquito en el tema anterior. Y la logaritmación, de la misma manera, conozco la base, conozco la potencia, pero ignoro el exponente. No sé cuánto vale el exponente. ¿También hay métodos para hallarlo? Claro que sí. Lo podemos mirar ahorita en unos ejemplos. Entonces, este cuadro resumen, importante que lo hagan también dentro de sus apuntes. Entonces, bueno, eso sería como tal parte de los apuntes. Veamos algunos ejemplos que podemos encontrar en el libro físico. Vamos a irlos analizando a ver. Calculemos la raíz cúbica de 729. Descomponemos 729 factores primos. Entonces, la técnica aquí para hallar radicación es descomponer factores primos. Algo que tiene que estar súper claro para nosotros, que lo aprendimos en cuarto, lo volvimos a repetir en quinto, lo seguimos reforzando en sexto con este tipo de ejercicio. Entonces, descomposición en factores primos es empezar a descomponer el número empezando siempre por el factor primo más pequeño que se pueda dividir exactamente y luego pasar al siguiente hasta que ya no se pueda dividir más. En el caso del 729 sabemos que el 2 no, porque no termina en par, y aquí es súper importante también que recordemos los criterios de divisibilidad. Como el 729 no termina en par, pues en 2 no se puede, en 3 sí se puede, porque 7 más 2 es 9, más 9 es 18, y 18 es divisible en 3, está en la tabla del 3, entonces se puede poner 3. Entonces al dividir entre 3 me da 243, al volver a dividir entre 3 me da 81, al volver a dividir entre 3 me da 27, de nuevo en 3, 9, de nuevo en 3, 3, de nuevo en 3, 1. Entonces veamos que aquí han salido 6 veces el número 3, está repetido 6 veces el número 3. Entonces, tenemos que hacer grupos de tal manera que encontremos un número que a multiplicarse por sí mismo 3 veces me dé 729, porque eso es la raíz cúbica, necesito buscar la base que al multiplicarla por sí mismo 3 veces me dé 729. El propio 3 no sirve porque el 3 estará multiplicándose por sí mismo 6 veces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, entonces el 3 no sirve. Pero resulta que si agrupamos de 2 en 2, el 3 con el 3 me daría 3 a la 2, este 3 con el 3, otro 3 a la 2, y este 3 con el 3, otro 3 a la 2, y resulta que aquí ya me saldría grupos de 9, 1, 2 y 3, 3 veces el 9 repetido, me da 9 a la 3, entonces ahora sí, si el 9 lo multiplico por sí mismo 3 veces, me da 729. Quiere decir eso que la respuesta
de la raíz cúbica de 729 es igual a 9 porque 9 a la 3 es igual a 729. Miremos esta sección aquí para comprender. Dice, otra forma de agrupar los factores de 729 es 3 a la 3 por 3 a la 3. ¿De dónde salió eso? Porque aquí tenemos 6, 3. Y si agrupamos de 3 en 3, me quedaría 3 a la 3 multiplicado por 3 a la 3. Fíjense que armé dos grupitos. Como estoy armando dos grupitos, pues haciendo un grupo de dos factores, pues entonces dos factores correspondería a la raíz cuadrada, porque la raíz cuadrada es un número que multiplicarse por sí mismo dos veces, por eso es cuadrado, me dé 729. Como acá lo agrupamos en un grupo de dos integrantes, uno es 3 a la 3 y otro es 3 a la 3, pues evidentemente si hacemos 3 a la 3 queda 27 y otro aquí también 3 a la 3 queda 27, me quedaría 27 por 27. Es decir, si el 27 se multiplica por sí mismo dos veces me da 729 y por eso es que esa la corresponde a la raíz cuadrada cuando no hay nada aquí en el índice, quiere decir cuadrado, o sea aquí haría un 2. Veamos otro ejemplo. Bueno, aquí ya lo que tiene que ver con logaritmación, que ya lo vimos, que era la logaritmación. Veamos este ejemplo que dice, hallemos lo siguiente. El logaritmo en base 4 de 1024. También en el literal B, el logaritmo en base 10 de 100.000 y en el literal C, el valor de A en el logaritmo en base A de 725 igual a 3. Entonces, veamos el literal A. Si el literal dice que si descomponemos 1024 tenemos que, entonces, bueno, ¿cómo descompusimos este 1024 en estos factores? De nuevo, utilizando la descomposición en factores primos, aquí ya se hizo ese proceso de escribir el 1024, escribirlo hacia abajo, sacar todos los números de 2, si hacen ese proceso van a salir 2, 4, 6, 8, 10, 2 de para abajo y los agruparon de 2 en 2, entonces por eso dieron aquí 2 a la 2, por 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 2 a la 2, y me da 4, entonces aquí me quedan ¿cuántos grupos de 4? Me queda un grupo de 5 4 elevado a la 5. ¿Por qué lo hice así? Porque es logaritmo en base 4, o sea, tengo que buscar que las multiplicaciones sucesivas sean del 4, entonces por eso lo agrupamos de 2 en 2 para que al hacer 2 a la 2 me dé 4 y el número de 4 que me salgan, ese vendría siendo la respuesta al logaritmo, o sea, el exponente, el que estoy buscando, es el número de veces que se repite el 4. Entonces por eso es que el logaritmo en base 4 de 1024 es igual a 5, porque tengo que coger el 4 que es la base, elevarlo a la 5 para que me dé 1024. Veamos el literal B, dice que el logaritmo en base 10 de 1000, es decir, tengo que buscar cuántas veces debo multiplicar el 10 por sí mismo para que me dé 100.000. Entonces, como 100.000 tiene 5 ceros, podemos escribir que 100.000 es igual a 10 a la 5. Eso está muy sencillo. Recuerden que eso son potencias en base 10, que el número, el exponente, cuando estamos en base 10, el exponente me indica el número de ceros. Entonces, este 100.000 de una inmediatamente, sin pensarlo, lo podemos convertir en 10 a la 5. Eso significa que el logaritmo en base 10 de 100.000 es 5, porque el 10 lo tenemos que multiplicar por sí mismo 5 veces para que me dé 100.000. Y finalmente el literal C, como logaritmo en base A de 125 es igual a 3, significa que si yo cojo la letra A, que es la base, y la elevo a la 3, que es el resultado de la logaritmación, me tiene que dar 125, es decir, A por A por A me tiene que dar 125. Entonces, además, como el 125 es igual a 5 a la 3, eso quiere decir entonces que la a la 3 debe ser igual a 5 a la 3. Y haciendo la relación, evidentemente, ahí la relación se nota que la a tiene que ser el propio 5. Por eso es que decimos que la a es igual a 5. ¿Cómo se podría hacer eso también? Pues entonces hubiéramos podido descomponer el 125, al descomponer el 125 que nos iba a salir, pues 5 por 5 por 5, y ese valor que se está repitiendo, que es el 5, pues tendría que ser por obligación la A, llegaríamos a la misma conclusión. Y vamos a pasar directamente a lo que es la actividad de aprendizaje, que la tengo por acá. Es la página 19, solamente puse ejercicios de la página 19, puse ejercicios de todos los punticos hasta llegar al 7. La idea, chicos, que estos ejercicios pues quedaron más de lo que normalmente dejo. La idea es que en el resto de la clase que queda, porque ahorita son 2 horas, en el resto de la clase que queda, hagan los ejercicios que alcancen y lo que no alcancen a hacer lo seguimos trabajando en la hora de clase, en la siguiente clase. Entonces, aquí publiqué en el campus virtual los puntos. Entran a la semana 6 y esto para que lo vean los presenciales que de pronto no alcanzan a verlo, y acá publiqué los puntos, como se pueden dar cuenta es de la actividad de la página 19 y 20, de la 20 realmente no puse, coloqué el punto 1, los literales C, D y E, del punto 2 el H y el J, del punto 3 el A, D y el F, del punto 4 el B y el D,
y el 5, 6 y 7 completos. O sea, hay suficientes ejercicios para que los repartan entre la clase de hoy y la siguiente clase que vendría siendo, si no estoy mal, el viernes, si no estoy mal, ¿sí? Esto el miércoles que está intercambiado por el de tecnología sería aquí matemáticas, en este que está matemáticas será tecnología y la siguiente clase sería el viernes a la última hora. O sea, este trabajo autónomo es para que se reparta entre hoy miércoles, lo que les quede de la clase, y el viernes también de manera en la hora de la clase. Ya después el viernes sí ya se entregaría como tal, al finalizar el día del viernes o de pronto el sábado, dependiendo. Yo creo que sería el mismo viernes, eso lo miraremos cuando lleguemos a ese punto. Entonces, eso sería lo que van a hacer hoy. Con el profesor que esté, no sé con quién va a estar ahí dando mi apoyo, pues si necesitan pausar el video, le dicen, profe, pausa el video para tomar aquí los apuntes, lo pausan un momentico, lo devuelven. La idea es que quede bien, lo más claro posible ese tema y luego ya cuando tenga sus apuntes y todo eso, pues se ponen a trabajar en el resto de la clase que queda. Entonces con esto me despido chicos, muchísimas gracias por sus oraciones, yo sé que ustedes están orando por mí, eso lo aprecio mucho y yo sé que esas oraciones llegan al oído con mucho agrado de Papito Dios. Entonces les mando un abrazo y que Dios los bendiga, nos vemos la próxima.